Yo soy Mireya Valencia, como decía nuestro moderador de la mesa, soy colombiana de Popayán y estudié medicina veterinaria aquí, hice la maestría en desarrollo rural en la Javeriana, pero hice ciencias sociales en la Universidad de Brasilia. Así que ese camino mío por el área agropecuaria y para después las ciencias sociales me ha abierto un mundo de oportunidades, pero también un mundo de desafíos para entender desde la perspectiva de las ciencias sociales estas lógicas de los mundos rurales y ahora un desafío mayor al que estamos intentando entender, que son los procesos territoriales. Nosotros estamos aquí hoy, 8 personas del Brasil, que 6 hacemos parte de la red brasilera de pesquisa y gestión en estudios, pesquisa y gestión en desenvolvimiento territorial. Es una red que acaba de comenzar, o tenemos un año de trabajo, pero somos muy entusiastas. Y junto con nosotros vienen también Katia Grisa e Iván Tartaruga, que son profesores de la Universidad Federal de Río Grande do Sur, que son especialistas en estos temas y estamos muy felices de que nos hayan acompañado también en este grupo de brasileros. Bueno, este tema nuestro sobre construcción de mercados, en verdad lo que yo traigo aquí, hablábamos ayer con Juan Patricio, que este grupo que está aquí en el auditorio, somos todos amigos, hacemos parte de redes, y es un grupo cerrado que estamos tratando de hacer reflexiones sobre temas en que hemos profundizado más o menos, o temas que nos inquietan muchísimo. Lazos sociales, mercados y territorios, ¿por qué? Porque lazos sociales es una interfase de mercados y territorios. Y cuando nosotros, también con un grupo de investigadores de la red brasilera, hicimos este año una investigación en 8 territorios brasileros, haciéndonos la pregunta que Rafael Echeverría hacía hoy en la mañana, 12 años después de la política territorial, ¿qué ha pasado? Y analizamos esa política territorial a partir de 4 dimensiones básicas o categorías básicas del abordaje territorial, evidenciando indiscutiblemente lo que ya se ha hablado aquí, y Rafael también ha hablado hoy de mañana, que la base social que se ha construido a partir de esas políticas territoriales es relevante, o sea, ahí ganamos. Ganamos en construcción, ganamos en social, ganamos en descentralización, ganamos en construir esa base social para el desarrollo. Ahora, nos falta mucho aún y eso es lo que tenemos que colocar. Estamos apenas comenzando después de 12 años y acabamos de llegar algunos de nosotros de Salvador Bahía, de un evento que había allá sobre desarrollo rural territorial también, y un personaje que es conocido por muchos de ustedes, que es Carlos Jara, empezó la presentación de él diciendo, ¿y si no tuviéramos más 10 años? ¿Qué haríamos? Porque todos aquí estamos un poco en la esperanza, ok, oigan, las presentaciones de esta mañana fueron asustadoras, fantásticas todas, pero nos colocan en una realidad de mundo donde, oiga, en el seminario brasileño llevamos 2 siglos hablando de lo mismo. Y miren las situaciones en términos de cambio climático. Entonces, miren aquí las situaciones en términos de mercado, que es lo que estamos pensando en relación a esos mercados que se construyen en los territorios. Entonces, esas preguntas nos las estamos haciendo en la red brasilera. ¿Hacia dónde vamos? Y a esa invitación que Rafael Echeverría siempre nos ha hecho, llenemos de contenido esto, y que también hoy María del Carmen nos decía en la mañana, tenemos que pensar en nuevos conceptos. Entonces, eso es un poco muy atrevida aquí enfrente de un mundo de sociólogos y antropólogos como mi colega Marcio o mi colega Pablo. Voy a hablar de este tema de sociología de mercados. Porque es una aproximación que yo estoy tratando de hacer para entender esa relación de mercados y territorios. Pero no porque el mercado ya resuelva el asunto. Cuidado, no es eso lo que yo estoy tratando de traer aquí, sino que las mismas relaciones de mercados, cuando ellos se construyen socialmente, ya me están indicando relaciones de conflicto y de poder que se dan en ese campo que es el mercado. Entonces, yo vuelvo aquí de nuevo a cosas que ya veíamos hace muchísimo tiempo y que el mismo Schneider y Abramovay nos hablaban hace mucho tiempo y muchos autores que hemos estudiado. Yo me referencio mucho a autores brasileños, pero en América Latina hay un sinnúmero de pesquisadores, investigadores que están hablando sobre este tema. Y sabemos que el abordaje territorial tiene un abordaje normativo, que hay un artículo seminal de Tartaruga y Schneider sobre eso, y uno más normativo y analítico, y se crea un conflicto entre el territorio que es finalmente. Pero yo me voy a centrar más en esta perspectiva, trayendo esas 3 ideas centrales. El territorio se define por la manera como se produce en su interior la interacción social. El tratamiento analítico conceptual de los problemas concretos debe ser el espacio de acción en que transcurren las relaciones sociales, económicas, políticas e institucionales. Y ese espacio, el territorio,
es construido a partir de la acción entre los individuos y el ambiente o contexto objetivo en que están inseridos. Entonces, es ahí donde tenemos que observar los procesos y es ahí donde tenemos que intentar entender estas relaciones. No desde perspectivas más culturalistas, como podría ser el capital social, desde la perspectiva de Putman, o no desde perspectivas más neoinstitucionalistas que trabajan principalmente en costos de transacción. La sociología económica nos trae otro abordaje, que no necesariamente es el que todos tengamos que pensar o estudiar, pero hay, por ejemplo, en el Brasil, estudios muy interesantes que toman esta perspectiva. El mismo Abramovay estudia muchas políticas públicas a partir de ella. Katia Grisa hace un estudio interesantísimo en mercados institucionales con este abordaje. Favaretto y Denise también trabajan la evaluación del Programa Nacional de Biodiesel, que hay una relación muy fuerte entre agricultura familiar y grandes empresas, intentando entender cómo se dan esas relaciones de poder en la construcción de esos mercados que finalmente terminan conformando territorios. Esas ideas se relacionan, esas ideas que hoy traigo de territorio, se relacionan elementos subyacentes a la idea de desarrollo como es la transformación guiada por actores que se articulan y se sitúan en el territorio. Entonces ahí empezamos a relacionar conceptos. Nosotros, creo que varios de nosotros concordamos en que sí tenemos que pensar, como hoy ya nos colocaban provocativamente en la mesa de la mañana, que es lo que estamos entendiendo por desarrollo y pensando en eso. Creo que tenemos que atrevernos, no sé si irnos a las perspectivas más radicales del que ya mencioné de Carlos Jara, que me encantó esa frase de él, y si no tuviéramos 10 años más, pero a Jara no le entiendo el resto de lo que él cuenta, porque yo no estoy todavía en el nivel de la teoría de la complejidad. Pero el asunto, esa pregunta me pareció absolutamente provocador. Pero no decirnos a esas tendencias más de postdesarrollo, puede ser cultural de América Latina que se está trabajando mucho, pero sí un poco de pensar cuál es el desarrollo que nosotros estamos queriendo y qué tipo de economía y qué tipo de mercados es los que estamos pensando en que se construyan en esos territorios. Entonces, esa idea de territorio abre camino para el estudio del propio desarrollo porque invita a colocar el énfasis en la forma como los diferentes actores públicos, privados, asociativos se relacionan en el plano local. Ahí el proceso de desarrollo entonces sería el resultado de la forma específica como son usados factores materiales e inmateriales disponibles con base en aquellas relaciones que mencioné anteriormente de actores asociativos, públicos o privados que están en esos territorios. Ahora, tenemos una perspectiva bastante normativa a la cual creo nos hemos limitado mucho todos los que estudiamos en estos últimos 12 años esta estrategia territorial. Y es una crítica que Abramovay hace y otros autores hacen al decirnos, miren, nos hemos dedicado un poco a pensar por qué uno se desarrolla más o menos viniendo de aquella tradición que ya todos sabemos y no voy a mencionar nuevo aquí, de por qué unos territorios, como el caso de Italia, se desarrollan más, otros menos, siempre tratando de buscar esas características más virtuales, más virtuosas de algunos territorios, y los que están estagnados como que no nos preocupamos por qué. Y entonces decimos, este está mejor porque tiene estas características generalmente relacionadas a bases organizacionales de calidad y los que no, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces esa es un poco la invitación que se nos está haciendo a identificar por qué esas otras o cuáles son las otras dimensiones que están llevando esos territorios a que se estagnen. Y una cosa desde la teoría política, por ejemplo, todos los franceses que están trabajando acción pública, que es fantástico, pero que Abramovay trabaja también, Favaretto y muchos otros, como de Galé, por ejemplo, ellos nos dicen lo siguiente, oiga, nos hemos centrado más en la dimensión polis y menos en la politics. O sea, estamos más preocupados en el énfasis puesto en los elementos cognitivos, culturales e identidad que hacen a los territorios, y eso escamotea el análisis de los conflictos políticos y de los intereses contradictorios que están en su base. Eso yo creo que siempre lo hemos hablado, de pensar el territorio no como un espacio de armonía y donde se resuelven los conflictos, sino es un espacio donde en esta perspectiva que yo estoy trabajando aquí, puede ser que los actores estén siempre en una tendencia de estabilización del mercado, pero es precaria esa estabilización del mercado. Y igualmente las relaciones siempre van a ser conflictuosas, porque si vamos a entender ese territorio como diferentes campos que se constituyen ahí, esos campos tendrán unas personas con mayor o con menos poder, o con mayores o menores habilidades sociales, tomando la palabra de Flexstein también el concepto sobre cómo construir esas relaciones.
Entonces, esa idea de que el territorio está formado por un conjunto de lazos capaces de fortalecer la identidad entre sus actores y el emprendimiento de acciones en común con base en la confianza es importante, pero insuficiente para explicar procesos localizados de desarrollo. Lo que la sociología económica hace, que nos trae unas herramientas importantes para el estudio de los territorios y las fuerzas sociales que lo componen. Ese es un abordaje sociológico del fenómeno económico. Eso es mirar con herramientas sociológicas ese fenómeno económico, pero principalmente entender el mercado como una estructura social, o sea, como formas recurrentes y padronizadas de relaciones entre actores mantenidas por medio de sanciones. No significa que las trocas mercantiles dejen de existir, que aquellos mercados convencionales dejen de existir, no quiere decir que todos los mercados son lindos y maravillosos construidos desde relaciones o construcciones sociales, existen, pero esta sociología económica o la economía humana o la teoría de la reciprocidad, como trabaja muy interesantemente Saborán en Brasil, lo que nos están tratando de mostrar son interfaces entre esas trocas mercantiles o esas otras lógicas de mercados donde la cultura, la política, la economía hacen parte de la construcción de esos mercados. Entonces, los mercados son el resultado de una construcción social, espacios reales de confrontación, de enfrentación entre actores, cuya forma depende de fuerza, de organización, no traduje esa lámina, del poder y de los recursos de que dispone cada una de las partes que conforma o que está interactuando en ese mercado. Ese abordaje sociológico del fenómeno económico, ¿por qué? Porque hay, de hecho, lo que se nos está diciendo, todos estos estudiosos de este tema y las referencias básicas que se tienen de ellos, Polanyi, Granovetter, Friesen, en fin, es que hay una imposibilidad de separar las instituciones fundamentales de la economía, mercados, empresas y Estado de las relaciones sociales. Entonces, es una cosa que está presente y a que se nos invita a que lo pensemos de esa manera. Entonces, hay un proceso sociológico en la formación de los mercados. Los mercados no son solo espacios de interacción entre oferta y demanda, y los mercados deberían ser, o nosotros los deberíamos tal vez ver como espacios de interacción social activados mediante interacciones sociales, culturales y cognitivas. Los territorios son más que los mercados, pero la forma como son constituidos representa una síntesis de cómo esas relaciones son constituidas y por quién. Aquí estamos hablando, claro, que en los territorios hay Estado, hay agencias, hay sociedad civil, y también ellos hacen parte de esos procesos de construcción de esos mercados. El mercado es un producto histórico de formas determinadas de interacción correspondientes a ciertas relaciones de fuerza entre grupos sociales. Formas de interacción, trocas y construcción de circuitos de comercio permean las transformaciones que afectan la vida y las actividades de los que viven en esos espacios rurales. Entonces, territorios y mercados, ¿por qué? Que era como lo que estaba hablando yo en el inicio con el título mismo de esta presentación, y es que las reglas en torno a las cuales funcionan los mercados de una determinada región reflejan la correlación entre los diferentes grupos sociales que de ellos participan y dependen. Territorios como campos, entonces, en los que se pone frente a frente protagonistas con intereses diversos. Aquí lo que se nos invita es estudiar esos procesos localizados de cooperación. Entonces, hay varios elementos o varios conceptos que trae estas herramientas de la sociología económica para intentar entender cómo se ven esos procesos de cooperación. Por ejemplo, lo que desde el abordaje político-cultural de mercados, que es una construcción de Neil Philistine, y que es trabajado por todos estos autores que yo mencioné anteriormente, hay cierto tipo de instituciones o cierto tipo de estructuras que son, o que le identifica como estructuras de gobernanza, derechos de propiedad, reglas de intercambio o normas de intercambio y reglas de control, que son las que él identifica en la constitución de esos mercados. Y una cosa que él nos coloca interesante es, mire,
los actores que hacen parte del mercado en verdad no están siendo parte de ese mercado solamente no, en la búsqueda de un lucro o de una ganancia y solamente en esa lógica del hombre que va atrás de un interés o de su propio interés. Esos actores están queriendo estabilizar esos mercados y esas estructuras o esas instituciones que yo mencioné ayudan a esa estabilización. Y aquí vienen estudios interesantísimos que podríamos ver cómo pesquisadores, en este caso, como digo yo, yo he estudiado más los pesquisadores brasileros, vuelvo y repito, Katia que está aquí con nosotros, o el mismo Favaretto y Diniz que trabajaron el Programa Nacional de Biodiesel, nos colocan esas categorías para intentar entender, por ejemplo, ese gran Programa Nacional de Biodiesel, que se articulan actores que nunca se pensó que se pudieran articular, que son cooperativas de agricultores familiares, sindicatos de trabajadores de agricultura familiar, junto con empresas que compran el biodiesel y junto con el Estado. El Estado regula el mercado, pero él no interviene, y son los productores con los empresarios que hacen las negociaciones. Pero cuando se aplican estas herramientas de la sociología económica, estos autores que estudian en particular este programa empiezan a encontrar problemas, por ejemplo, en las estructuras de gobernanza. Comienzan a encontrar problemas, por ejemplo, en las reglas de intercambio que son definidas entre los actores que en ese campo, que es ese mercado del biodiesel en Brasil, no se constituyen. Y otras cosas, como se hablaban hoy en la mañana, que son las densidades en términos de habilidades de esos actores para poder negociar y se inserir. ¿Y qué encontramos con ese tipo de programas? Se repiten de nuevo, como si fuera una especie de dependencia de trayectoria, errores que ya se han cometido anteriormente, es que se concentra en ciertas cooperativas, como veíamos en el caso que nos presentaban ahora de Antioquia, que se está comprando el principal producto de los mercados institucionales en Antioquia, de la gran central de abastos. Entonces, esas cosas, sí, gracias, esas cosas son las que nos traen, esos estudios nos ayudan a entender esas relaciones y ver que son relaciones de poder, de conflicto, y que hacen parte y que construyen esos mercados. Pero otros estudios, como el que ya mencioné, por ejemplo, de Saborán, él nos dice, mire, hay una interfaz interesante, que también hablaban de los sellos en Antioquia. Hay una interfaz interesante cuando se trabaja con la calidad del producto y se trabaja con sellos, porque esos sellos, aumentar o tratar de trabajar en el mejoramiento de la calidad de los productos en la base, más en la base local de los agricultores familiares, está disminuyendo la competencia y también la especulación. Y esa es una interfase entre esa troca mercantil y aquellos principios de reciprocidad, y se construyen territorios de reciprocidad, y se construyen territorios de reciprocidad alrededor de productos y de comunidades de productores. Y eso pasa, o sea, eso es lo que estamos identificando con mercados alternativos, no solo los institucionales, sino otro tipo de mercados con identificación de origen, cadenas cortas, ferias, donde la relación con el consumidor es directa, del vendedor, y las relaciones de confianza son posibles de ser constituidas. Entonces, esto aquí es otro, yo estoy hablando de casos, yo estoy en este momento participando de esta investigación que es liderada por Sergio Sauer en Brasil, que nuestra preocupación inicial fue, bueno, ok, estamos hablando mucho de mercados institucionales, pero el mercado institucional es una política pública en el Brasil, ustedes conocen, que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, seguridad alimentaria, y dos, fortalecimiento de la agricultura familiar. Ok, esas dos. Pero hasta qué punto, así es el objetivo, no sea explícito en la política, vincularse los agricultores familiares a esos mercados institucionales está generando capacidades. Entonces esa pregunta no la estamos haciendo, tratando todas las herramientas de la sociología económica, pensando un poco en imbricamientos sociales, culturales, en imbricamientos cognitivos o enraizamientos cognitivos y culturales para identificar y analizar los procesos de aprendizaje en la organización social y económica de la producción, en la comercialización y en la ejecución de la política de mercados institucionales, y también identificar y analizar los factores contextuales que favorecen la construcción social de los mercados a partir de esos programas institucionales. Una investigación que ya comenzamos, pero va a tener su principal desarrollo de trabajo de campo en el 2016. Constataciones, entonces, se ha generado en relación a este tema territorial, lo decía Rafa esta mañana, se ha generado una base de articulación que antes no existía. De hecho, tenemos nuevas institucionalidades a partir de estas políticas, nuevas organizaciones. Lo decía Paulo cuando hablaba un poco de esa pregunta que yo tenía en el semiárido con el proyecto de cisternas. Hay eso, hay algo que ha cambiado. Hay una retórica territorial, pero con actores e inversiones sectoriales.
Tenemos actores que están pensando en el territorio. Mire, todos nosotros estamos pensando en el territorio y hace 10 años no hacíamos eso. Y ya tenemos 3 redes. Somos bárbaros. Entonces, es eso, o sea, estamos pensando en el asunto, pero nuestra retórica es territorial y nuestros espacios de discusión continúan siendo sectoriales. Entonces tenemos, eso ya lo han dicho hoy, pero yo lo traigo aquí, un desafío enorme como redes de revisión de conceptos, de pensar esa coherencia entre el desarrollo territorial y los instrumentos utilizados para ese abordaje territorial. En los próximos años hay escenarios más difíciles. Ni les recuerdo lo que nos mostraron hoy por la mañana, principalmente en la primera ponencia. Hay escenarios más difíciles. El Brasil está viviendo un escenario muy difícil que no se va a resolver en los próximos 2 años, que es una crisis política y cultural y económica muy, muy fuerte. Además de eso, estamos viendo unas tendencias conservadoras en el mundo, en el Brasil y en nuestros países. Entonces, el contexto de hoy para nosotros, que tenemos una visión de mundo y una expectativa frente al mundo diferente, es más difícil. No es más fácil que hace 12 o 15 años. Entonces, eso ahí nos coloca a tener que hacer otra lectura de las relaciones económicas y sociales, que haya por medio, que no sea solamente por medio de ese tipo de relaciones de troca mercantil más convencionales, y abre las puertas alternativas en materia de desarrollo a partir de otra lógica social y económica. Muchísimas gracias.